Hasta ahora veníamos con un miércoles con un hielo sin elogiar las artísticas del señor productor, que por cierto vayan ya a .0.me para votar a los premios hielo, premios hielo, los premios .0, los de hielo los damos en a fin de Le año estás dando nosotros. de comer a la gente que habló, que dijeron, ¿cuánto vas a estar nominado? Dice, Entren y voten, es simple. Entren y voten, está .0.me, van premios .0 2022 y tienen todas las categorías y entran y votan las veces que quieran. Igual, No, pará, gana si- el que tiene más votos, Si punto. querés lo bautizamos premios hielos y ganamos No, todo. los premios hielo son los que nosotros damos a fin de año con lo mejor y también en algunas categorías lo peor del año en materia de cine y de series. Bueno, pero si ganamos lo de .0, le podemos también tirar todo. Ya está, ya fue. Está difícil. Está muy complicado. Está pero no difícil, importa. está difícil. En la de artística, la que estoy haciendo campaña, pues digo, es la que yo creo que el señor productor Gustavo Coronel tiene muchas amistades en los suburbios que entran, están todo el día al pedo sin empleo y entran todo el día y votan. En el resto, no sé, yo estoy como mejor conductor, no me la juego, ¿viste? Competís con, por ejemplo, con Victoria Duclos y Boet de clase B, competís con Lisette Cardoso, Armonizando tu Vida, o Luis Kramer, que en este momento, antes de ganar, se tiró a descansar. Ah, bueno. Se tiró a descansar, dicen, ya estoy nominado, este año no está Orlo, ahora descanso. No, Luis, tenés que volver al aire, si no, no te van a votar. Así que bueno, esas y otras cosas se charlarán, no ahora, tal vez en otra emisión de Hielo o en lo que quedará de la jornada, porque ahora es momento de... Guiño, guiño. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Exacto. No tomaste nada. Estoy en eso. Bueno, veníamos de hablar Está muy seria. de la serie de Jeffrey Dahmer, creada, mejor dicho. ¿Falopa bajón te pinta? No, no, Ah, no, porque está seria. déjame tranquila. No, está bien, está bien. La idea no es alterarte, Vicky. Pisé chicle Ah, bueno, y eso me puso un poquitito de mal humor. bien. Vamos a hablar de... habíamos justamente, como te contaba, habíamos hablado de la serie inspirada en la historia de Jeffrey Dahmer que hizo Ryan Murphy, y habíamos hablado acá justamente como de todo lo que entendíamos que la serie seguramente estaba reconstruyendo, porque se metía como en la intimidad del día a día de Jeffrey Dahmer, y por supuesto que uno podía entender que había mucho vuelo poético y vuelo narrativo propio de la ficción dentro de esas porciones de la historia. Lo cierto es que salieron medio que en compañía, uno podría Sí, entender, parte de ¿no? la Como campaña. básicamente A ver, dijeron... ya tenemos el meme del año. ¿Lo vieron? El meme del año es el de Jeffrey Dahmer. Dice, quédate aquí, solo vamos a ver la pantalla y le podés poner lo que quieras. Ese es el meme del año. Tenemos octubre con Halloween, ya tenemos el cosplay del año. Todo el mundo se quiere disfrazar de Jeffrey Dahmer. Después sí, puede haber un rari, debate al respecto. rari eso. Pero evidentemente está pensado. Sí, claramente, claramente. Tenemos ahora justamente lo que llegaron, que son las conversaciones con asesinos, como esta especie de ciclo, digamos, en donde se aprovechan las grabaciones de audio, las grabaciones de voz de asesinos seriales que en interrogatorios o en entrevistas o demás contaron sus historias desde su propia voz. Se aprovecharon para hacer este ciclo, digamos, de documentales, y en este caso se estrenaron las cintas, las conversaciones, las cintas de Jeffrey Dahmer. ¿Sí? Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer. Lo cierto es que, habiendo visto la serie creada por Ryan Murphy, de alguna manera acá yo esperaba como encontrar la verdad de la milanesa, ¿no? Como decir, bueno, vamos a descubrir cuánto de lo que la serie nos contó en realidad sucedió de otra manera, en realidad nos estaban como tergiversando un poquitito la historia. Y lo cierto es que me terminé llevando una sorpresa mayor, porque verdaderamente todo lo que uno puede creer que es inverosímil, que es raro, que debe estar puesto ahí para la ficción Sí, y para demás, armar cierta narrativa y cierta Exacto, poesía ¿no? del personaje. para nada. No. Todo está... Todo real, nada irreal. Todo de verdad, nada de mentira sobre ¿Cómo? las cartas la mesa, como decía la señora Bisman. Sí. La verdad es que está todo muy, muy, muy inspirado en cómo fue la historia de Jeffrey Dahmer
está contada a partir de algo de material de archivo, poquito, pero como para dar un marco, y sobre todo a partir no solamente de las cintas, sino de quien grabó esas cintas. La boga. La abogada de Jeffrey Dahmer, una mujer llamada Wendy Patricus. Sí, el primer laburo. Sí, muy jovencita ella, y es algo que se suele, digamos, como hacer como estrategia, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen un formato de juicio muy teatral y demás, en donde hay mucho de la imagen que incumbe a la opinión pública y a la opinión de los jurados, que es agarrar a un tipo que cometió crímenes terribles y ponerle a una abogada joven, mujer, ¿no? Como esta cosa de agarrar y decir, bueno, si esta mina lo está defendiendo porque algo debe haber, ¿no? Sí, una planificación medio mediática y para mover también un poco el eje de la opinión pública. Exactamente, y manejar exactamente eso. Entonces ella es quien tomó testimonio de Jeffrey Dahmer, que básicamente hay que entender que lo que fue su proceso judicial es lo menos interesante de toda su historia, porque él básicamente, como lo dice en su declaración en el propio juicio, ese no fue un juicio para intentar liberarse ni que lo declaren inocente, fue simplemente un proceso por el cual tenía que pasar, porque su defensa intentó que lo declaren insano. Pero fuera de eso, fue un tipo que estaba totalmente ubicado en tiempo y espacio, que sabía que lo que había hecho eran crímenes terribles, que sabía cuáles eran las consecuencias y que sabía que estaba hasta las manos. Entonces, no, lo que nosotros podemos ver de archivo no es la imagen de un tipo que estaba buscando cambiar las cosas. Lo que vamos a encontrar de interesante es su propia voz intentando buscarle explicación al por qué él es como es. Y eso sí me parece que es como un diferencial con respecto a otros asesinos seriales de los cuales hemos hablado. Que es esta pregunta de él de, ok, ya que me agarraron, ya que ahora me van a tener acá, ¿alguien me puede explicar por qué yo soy como soy? ¿Por qué me tengo estos impulsos y esta necesidad de hacer estas cosas? Que fue básicamente la respuesta que ni él ni nadie tiene respecto de por qué los asesinos seriales se van creando en el tiempo o si nacen así o no. Esa pregunta de si el monstruo nace o se hace, que muchas veces incomoda a distintas partes. Bueno, es como la pregunta que hizo Jeffrey Dahmer. Lo que hace la serie esta documental, que son 3 episodios de 1 horita cada uno, es un poco tratar de recopilar algunos hechos clave de su vida que podrían haberlo vinculado con las perversiones con las que él después terminó desarrollándose, como por ejemplo reafirmar esto de que él tenía una parafilia respecto con la excitación sexual al momento de tocar órganos. Eso es como una parafilia que justamente tiene la peligrosidad de hasta dónde puede llegar el sujeto para satisfacer esa necesidad de excitación sexual por esa vía, que básicamente tiene relación con todo lo que a él le fue sucediendo, no solamente en su infancia, a través de la taxidermia que le enseña el padre, que tiene que ver con tocar órganos de animales, diseccionarlos y demás, sino lo que terminó haciendo él después con los cuerpos de las personas que asesinó. Entonces, lo que tratan es de trazar un paralelismo entre su historia y las conductas que él tuvo después. Que básicamente la serie de ficción un poco hace lo mismo, un poco hace ese mismo camino de decir, bueno, este tipo tiene unos antecedentes que no son para nada azarosos con lo que sucedió después. Porque hay otros casos en donde habría que forzar más el vínculo, ¿no? Como decir, bueno, este tipo, qué sé yo, Richard Ramírez y demás, otros tipos de los cuales no tenemos tanta información respecto de su infancia, de su adolescencia, de su crecimiento, de su crianza, y menos asociación a los crímenes. Entonces acá en el caso de Jeffrey Dahmer sí hay una asociación muy clara entre ciertas perversiones que él iba alimentando desde su infancia hasta su crecimiento. Me parece que básicamente de eso se agarraron tanto la ficción como este documental para trazar un paralelismo. Totalmente. A mí lo que me pasó con esta serie documental es que
es complementaria. A Sí. ver, le estrenaron una antes, que es la ficción, y esto después, a prácticamente una semana, 10 días después. Sí. Y lo que me pareció es que yo veía esto y lo único que hacía era darle valor a lo que hizo Ryan Murphy Sí. y confirmar, porque ya esto estamos hablando de un documental, es decir, donde hay datos, donde hay hechos, donde hay archivo, material de consulta. Digo, lo único que hizo fue darle más solidez a lo previo. Pero no me aportó demasiadas No. cosas nuevas. De hecho, las cosas que por ahí mencionaste ahora vos están por ahí menos desarrolladas, están más poéticas, están más ficcionales en la miniserie. Sí. Y obviamente, digo, entonces me sirvió como una especie de complemento para cerrar la historia de Dahmer. Ahora, perdón, lo que quiero decir, y esto dándole muchísimo más valor a lo que por ahí, cuando hablamos hace 1 o 2 semanas de Dahmer, el monstruo y la historia de Jeffrey Dahmer, que es la miniserie de Ryan Murphy, la ficción, hay que recordarlo. En un momento hablamos de que, bueno, sí, no sé, 3 estrellas, y luego dijimos, che, no, pero empieza a levantar, empieza a mostrar un montón de cosas, y le da 4 estrellitas. Digo, si le hubiésemos puesto 3, después de ver esta serie documental, estos 3 episodios, yo creo que hubiese levantado inmediatamente a 4, porque le da mucho más valor a lo que previamente hizo Ryan Murphy en cosas que son tal cual desde lo histórico. Sí, y de hecho me parece que hay algo que también hace Ryan Murphy, que verdaderamente lo que Jeffrey Dahmer hizo con sus víctimas es extremadamente truculento. Y Ryan Murphy lo que hizo fue contar sin ir al morbo de esos detalles. Como la serie te cuenta ciertos detalles que son totalmente terribles y que llevan a un lugar aún más extremo la perversión y la locura, o no locura, pero la perversión de este hombre. Y la serie me parece que es bastante cuidadosa en ese sentido. Como no es necesario entrar al morbo del detalle para transmitir el horror. Y me parece que ahí también termina ganando la ficción, ¿no? Porque cuando uno ve el documental termina enterándose de unos detalles que son escabrosos. Que en el documental además a veces hay fotos de archivo Sí, que es demasiado fuerte. que vos decís, no, deja. No, gracias. Y me parece que en ese sentido la serie también, la ficción, es bastante cuidadosa con respecto a las víctimas, porque si bien puede generar sensibilidad para las víctimas y para sus familiares y allegados, que se haga una ficción en donde el protagonista es el asesino, y por qué, ¿no? ¿Por qué el protagonista es el asesino? Bueno, porque nos interesan estas historias y porque nos llama muchísimo la atención que estos monstruos hayan existido, y lamentablemente ese es el producto para nosotros, para los espectadores. Pero me parece que igualmente fue bastante cuidadoso con la forma en la que habló de las víctimas y les dio como una entidad mucho más humana, mucho más sensible, le puso emociones a las víctimas, cosa que obviamente en un documental queda muy por afuera todo eso. Nada, no agregaría demasiado más. Sé que Beto la vio, así que no sé si querés agregar también tu perspectiva. Sí, más allá de que disentimos en un par de cosas, después de que tuvimos una pequeña charla, me gustó mucho tu punto de vista de decir que lo humanizan, porque es un ser humano justamente, al asesino, en este caso Jeffrey Dahmer, y más allá de que yo pienso que hay una tendencia a romantizar a los asesinos seriales, que está desde siempre, y más con digamos los yanquis, no quiero decirlo así, pero sí, los yanquis. Sí, sí. En sí, me parece que está muy bien presentado. Me gusta que por lo menos demuestren de que hay algo más ahí, que no es solamente... Hay una persona perturbada y hay una inacción de la policía ante los Sí. grupos vulnerables desde siempre, que me gusta que se muestra también. Sí. Que se muestra sobre todo en el primer asesinato, y que eso me llama mucho la atención de decir, bueno, este era un asesino serial, como pasa con la mayoría de los asesinos seriales justamente. Estamos hablando de hombres caucásicos ante grupos vulnerables que tienen Ante la minorías, diversidades, sí. diversidades. Siempre, por supuesto, la policía lo que decía es, bueno, este es un hombre común que no puede hacer daño a nadie que les importe, básicamente. Claro. Sí. Sí, eso está resaltado en las dos series dentro de todo. Se muestra mucho y bueno, y después la tragedia de una familia. Terrible, terrible. Sí. Que
Que está en ambos contenidos. Está en ambos. En la ficción está un poco más confusa. Sí, es más está confuso. mucho más confusa. Es como difícil de terminar de entender por qué hay un personaje que aparece 2 veces y Da demás. por sentado que entendiste. Claro, y no vuelve y a no- marcarlo por las dudas. Sí, y en el documental está explicado muy claramente porque Jeffrey Dahmer, digamos, tuvo una causa por abuso sexual contra un menor de origen asiático que él estuvo condenado por esa causa y años después terminó asesinando al hermano de este chico. Entonces es como hay toda una cuestión, una vulnerabilidad de esos sectores que era alevoso. Sí, era inmigrantes. como muy... Inmigrantes. Sí, pero es alevosa la forma en la que se dieron las cosas, ¿no? Como ese me parece que es el condimento de lo que sucedió con Jeffrey Dahmer. Digo, no solamente abusó de un chico y años después mató al hermano de ese chico, sino que a ese mismo pibe, al segundo, al que logró asesinar como quería, la policía se lo sirvió en bandeja, porque ese chico se había escapado de la casa de Jeffrey Dahmer. La policía lo agarró y le dijo a Jeffrey Dahmer, ¿es tu novio? Bueno, te acompaño a tu casa y te lo dejo en el sillón. Y a ese chico lo mataron. Y después en la Entonces, justicia también es la como- familia con su pedido con su lucha y demás. O sea, exacto, pero hay como... pero toda una hay ciudadanos de cosa- segunda, lamentablemente. No podemos mirar para otro lado. Claro, pero es lo que venimos viendo en un montón de documentales, sobre todo los recientes. Pues yo coincido con Beto en esto de que hay una cosa de hablar de los genios que son los asesinos seriales. Y me parece que eso un poco se está rompiendo en los últimos documentales que por lo menos tenemos la posibilidad de ver. Me parece que hay una perspectiva nueva, novedosa para revisar estos casos y es la de ver el hecho de no la inteligencia de estos hombres, sino decir, pará, me la vendieron como que eran inteligentes, me parece que para No, justificar... es la negligencia de todas las Para demás fuerzas. justificar que no lo agarraban porque no querían y porque nunca pusieron un gramo de actitud y de compromiso con investigar. Sí, igual. Eh, Yo acá diciendo un poquito, o sea, coincido con Yo lo que siento que plantean. hay un quiebre. pero- Siento que eso que dice Beto pasó mucho tiempo. Mucho tiempo es Demasiado. como... Pero qué inteligentes estos disiento tipos. en esto porque si volvemos a ver varios de los documentales de True Crime y demás que vimos en muchas ocasiones, van a ver que plantean esto de Pero los que en nuevos, realidad... justamente, son dentro de todo del último periodo de los últimos 5 años, los últimos 3 años de True Crime. Bueno, si querés ponemos en 5 años, sí, ahí coincido. Digo, estamos viendo que hay negligencia, de que se desempeñan mal el periodismo, como no dejamos Ni de hablar, mencionarlo. sí. Bueno, la policía, la justicia también, un montón de poderes que deberían estar para prevenir y cuando no podés prevenir, para brindar justicia y seguridad justamente a la población, a los civiles, al resto de la humanidad. Y vemos hay negligencia, es un desastre todo. Cosas que se pueden anticipar no se hacen. Porque la primera víctima, al tipo le ven las bolsas de cadáveres y no pasa nada. Y lo dejan pasar. Sí, ¿Por sí, qué? es cierto. Porque es rubio. Sí, de hecho sí. estaba alcoholizado. Sí, es cierto. Podría haber terminado todo antes de empezar, básicamente. Exactamente. Exactamente, totalmente, 100%. Por eso también igual me parece que eso de no querer que se humanice, que en realidad me parece que hay como una trampa, me parece a mí, que es querer que no se humanice, porque él es un ser humano, nos guste o no nos guste, es un ser humano. Entonces, la acción de humanizar, yo te la puedo entender que vos me digas, estoy humanizando un perro. Ahora, un humano es un humano. La acción de humanizar me parece que en realidad es contraria a lo que la gente que cree que se queja de que lo humanizan, en realidad lo que quiere es que lo deshumanicen. Y yo creo que ahí puede haber una trampa, que creo que es la misma trampa en la que caemos cuando decimos que los violadores son enfermos. No, son que hijos de la sociedad. que los violentos de género son enfermos, como querer patologizar esa violencia que me parece que no es patológica, sino que es totalmente una respuesta a una sociedad que habilita comportamientos violentos. Entonces, Hay una película que lo plasma ahí- muy bien todo eso. ¿cuál? ¿No te acordás? Promising Young Woman. Claro. Sí. Promising Young Woman justamente Son habla de funcionales a la eso. sociedad, no están marginales todo ese tipo de personas. ¿Eh? Y aunque lo estuvieran, digo, hay una sociedad que lo habilita. Entonces me parece que humanizarlo es empezar también a ver otros actores sociales que permitieron que él hiciera lo que hiciera. Vamos a suponer que este tipo necesitaba ayuda psiquiátrica.
¿no? A tiempo, digamos. Bueno, entonces fallaron un montón de cosas antes. Y para que fallen un montón de cosas antes, es porque este tipo no era un monstruo. Era un tipo común y corriente que nadie decidió darle bola y prestar atención a lo que estaba De hecho, haciendo. en un momento de la ficción y el documental, ahora no me acuerdo, pero creo que también lo mencionan, Dahmer dijo, yo de repente me di cuenta que podía porque no había nadie que me detenga. Entonces De seguí. hecho, él dice que la primera vez sintió miedo de que lo detengan. Y después, cuando se dio cuenta que no pasó, siguió. Diga. No, que en la serie hay una parte... ¿Cuál de las dos? ¿Documental o No, ficción? en la ficción Bien. hay una parte que después o sea, no me acuerdo si un asesinato o no me acuerdo qué parte, que él mismo dice... Sí. Yo creo que si en ese momento, si esto no pasaba, no hubiese seguido una de las escenas que está él como La del hablando hot- con los me, policías. me parece que Sí. me parece que no sé si no es la del hotel que dice que pasa todo eso y después dice, che, pero me di cuenta que nadie me detenía, y listo, yo seguía haciéndolo. Sí. Sí, No lo hay podía- algo de no eso. lo podía frenar más. Que dice, si eso no hubiese pasado por error, no hubiese... capaz no lo hubiese seguido haciendo. Sí, en lo del hotel Lo es dice. cuando pasa. Sí, creo que sí, que también él dice que tuve un error y que me drogué. Sí. Pero que ahí, o sea, para mí el problema con Dahmer también es que él es como muy consciente, o sea, por lo menos en la ficción, Sí. que En el documental te también. lo muestran como muy consciente de lo que hace todo el tiempo. Y eso es como, capaz en vez de alejar, o sea, como en vez de alejarlo como asesino, o sea, Claro. te lo acerca como desde el lado de eso. De lo racional. O sea, es una Claro. persona con pensamiento racional, no es un tipo que de verdad tiene como una disociación de la realidad. Mira, lo traigo Que con... esto- Perdón, lo de los pecados de nuestra madre, spoiler, porque ya lo deberían haber visto, porque ya lo recomendamos en hielo. Y digo, la mina, con su creencia, digamos, religiosa, asesinó a sus hijos. Y asesinó a sus hijos y su propio hijo, si bien obviamente hay una parte racional, porque ella lo ocultó y mintió al respecto, cuando la descubren, ella lo que le decía a su hijo, el que quedó vivo, digamos, todo el tiempo era, vos no entendés, pero en algún momento vas a entender por qué hice lo que hice. Y todo eso hablando desde una voluntad religiosa, digamos. Y esa mina tuvo que pasar por todo un tratamiento psicológico hasta que estuvo en condiciones de afrontar un juicio, porque de verdad estaba con una distorsión total de la realidad. Dahmer no la tenía esa distorsión de la realidad. Vivía en nuestro mundo, bajo nuestras reglas. Muy bien, para cerrar y traigo un ejemplo también. ¿Qué pasa si le pegás un chumbazo a un político o una política en la cabeza y no pasa nada? ¿Lo habilitaste? Bueno, sí. Listo, él va a pasar después con otro y va a pasar después con otro si no pasa nada. Sí, es como, a ver, lo mismo, ¿no? Querer decir que el tipo, vamos a hablar claro, decir que el tipo que le puso un arma en la cabeza a Cristina es un loquito suelto es justamente sacarlo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como, es una cosita que está ahí, es un loquito suelto, no sabemos cómo le anda la cabeza. Y la verdad es que no. Es que van pasando los días y van pasando las semanas y van pasando la información que nos vamos enterando. Y nos vamos enterando que en realidad no era un loquito suelto. Era un grupo de personas que tenían ideas, que tenían convicciones, que sabían que tenían que hacer ciertas cosas y después borrar cierta información para tratar de que no los agarren. Operaban dentro de la realidad. Entonces me parece que acá pasa lo mismo. No es como querer poner a los asesinos y a los violadores y a los violentos dentro del Es que te grupo sacás el problema de encima. monstruos. Claro, no lo Como, podés entender. No nos podemos hacer cargo porque esto es un monstruo. ¿Quién se puede hacer cargo Claro. de un monstruo? Y sí nos podemos hacer cargo de un monstruo desde un montón de lugares de contención y de prevención y de justicia que no se cumplieron. Muy bien, vos te vas a hacer cargo también de dar un cierre a este bloque, Vicky, más allá de que seas o no un monstruo funcional para este hielito. Ujú. Eso lo dice Beto, Sí. no lo digo yo. Lo dijo con la mirada, lo pueden ver en la tele. Así que hay que dar veredicto justamente a... 3 estrellitas para las cintas de Jeffrey Dahmer. No me aporta demasiado nuevo. Yo coincido, Tampoco pero tiene tres- una forma tres flojas. documental. Sí, No tampoco sé. tiene una forma documental que me vuelva loca. Es un compendio de información, Y una compilación de información. Y también agrego que cae en su propia trampa porque lo sacaron después de justamente de la Sí. miniserie de ficción y eso le perjudica porque si lo hubiésemos visto como primera ocasión, primer acercamiento a Dahmer a nivel popular, hablo de Netflix en ese sentido, digo, podría haber sido otra cosa. Pero bueno, lo sacaron inmediatamente después. Todo lo otro lo tenemos en mucha mejor detalle, calidad, entretenimiento y demás, y esto no termina de ser un documental más de alguna forma. Sí, por eso digo, es un compilado de información de data y nada más. Muy bien, así que respiramos profundo. Bueno, por fin algo aceptable se tiró en este programita, porque veníamos de flojita las estrellas. Sí.
Vamos a ver cómo cierra la jornada, así que respiramos profundo y ya volvemos.